Vamos a hablar en esta parte de la materia de radiación de cuerpo negro. Corresponde a la unidad número 1 de Introducción a la Física Cuántica y es el primero de los fenómenos que vamos a estudiar. Todo cuerpo a temperatura mayor que cero emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Cuando la temperatura es baja, temperatura ambiente, la energía también es baja y corresponde a longitudes de onda superiores a las de la luz visible. Al elevar la temperatura, aumenta la energía emitida y disminuyen las longitudes de onda, lo que se va a manifestar en el cambio de color cuando el cuerpo se calienta. Si nosotros colocamos un hierro al rojo, vamos a ver que va a pasar por diferentes colores, que van desde el rojo, naranja, amarillos, hasta llegar al blanco. La radiación térmica es radiación electromagnética que se genera por el movimiento de partículas cargadas dentro de la materia. Y este fenómeno ha sido aprovechado para fabricar, por ejemplo, pirómetros, que se utilizan en la industria metalúrgica, trozos de metal, para poder determinar a qué temperatura se encuentran las diferentes zonas de un horno metalográfico en el cual se está produciendo un determinado material. El fenómeno de radiación de cuerpo negro fue explicado por primera vez por Planck allá por principios del siglo pasado. Pero lo primero que vamos a hacer es definir qué es un cuerpo negro. Y vamos a ver que la física clásica es incapaz de explicar la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro en función de la longitud de onda. La mecánica clásica intentó generar ecuaciones que no tenían sentido físico, pero la explicación de este fenómeno llegó de la mano del físico Max Planck, quien rompió con la física clásica consiguiendo establecer un modelo que permitía predecir con toda exactitud las curvas que vamos a ver a continuación. Bien, lo primero, ¿qué es un cuerpo negro? Es aquel que es capaz de absorber toda la radiación que incide sobre él, sin reflejar nada. Un cuerpo común, por ejemplo, un espejo, se comporta de la siguiente forma frente a la radiación incidente. Puede reflejar parte de la radiación y parte puede absorberla. Lo mismo ocurre con la radiación que es capaz de emitir. Pero un cuerpo negro es aquella superficie que va a absorber toda la radiación que recibe, tanto del interior como del exterior. Por lo tanto, un cuerpo negro es al mismo tiempo un absorbente perfecto y un emisor perfecto. Pero es un cuerpo ideal. Estos cuerpos en la realidad no existen, porque aún el negro de humo es capaz de reflejar el 1% de la radiación lumínica que recibe. No obstante, hay cuerpos, y sobre todo cuerpos celestes, que son capaces de comportarse como cuerpos negros. Como dijimos antes, el color de un metal fundido va a depender de la temperatura. Los cuerpos incandescentes van a emitir luz y el color de la luz va a depender de la temperatura y no de la composición química. Por eso la primera aplicación de la radiación del cuerpo negro fueron los pirómetros de filamento que servían para medir temperaturas dentro de hornos metalográficos. Vamos a ver estas curvas de las cuales estamos hablando. Pero primero vamos a ver cómo fabricar un cuerpo negro. Un cuerpo negro puede ser una cavidad dentro de un medio opaco de alguna especie, de modo que la radiación encerrada en la cavidad debe estar en equilibrio con las paredes del mismo, que están a una temperatura constante dada. Esta radiación se llama radiación de cavidad. Podemos obtener una muestra de esta radiación practicando un pequeño orificio en el medio y colocando un sensor que permita medir la radiación en función de la longitud de onda. Esta radiación que midamos no tiene nada que ver con que la que nosotros podamos aportarle. Tiene que ver con que el cuerpo negro absorbe la radiación que le damos sin reflejar nada, pero las moléculas o átomos que lo forman empiezan a sufrir perturbaciones e intentan mantener el equilibrio térmico. Por eso emiten otro tipo de radiación
que es la que nosotros estamos detectando y estamos graficando versus la longitud de onda. Hay cuerpos, como por ejemplo el Sol, que alcanza temperaturas de casi 6000 Kelvin, que se comportan prácticamente como un cuerpo negro, pues emiten una energía con una intensidad baja si la longitud de onda es elevada y presentan un máximo de modo tal que podemos construir curvas, ¿no es cierto?, que debemos modelizar y a las cuales debemos aplicar un modelo matemático. La física clásica predecía o intentaba predecir estas curvas a través de una ley que conocemos como la ley de Rayleigh-Jeans. Y además había otro físico, que era Wayne, que intentaba explicar cómo se producían esos máximos de radiación a diferentes tipos de temperatura. Ahora, fíjense ustedes la forma que tiene la ley de Rayleigh y Jeans y veamos por qué no es válida para explicar este comportamiento. Y ellos fueron los únicos que pudieron establecer esta relación. ¿Qué ocurre cuando la longitud de onda tiende a cero? Y que la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda y de la temperatura va a tender a infinito. Pero veamos cómo son las curvas cuando la longitud de onda tiende a cero. Vamos a verlo en nuestra gráfica anterior. Cuando la longitud de onda tiende a cero, el fenómeno predecía que la radiación iba a ser infinita, pero esto no está ocurriendo en esta zona de la curva. Y a medida, ¿no es cierto?, que la longitud de onda comienza a descender, la curva también predecía que la curva de la energía iba a ir hasta infinito, de forma tal que la ley de Rayleigh y Jeans no era capaz de modelar lo que ocurría en toda la zona del visible. Y como a los físicos les gusta ser bastante drásticos en los nombres que colocan a los fenómenos, le llamaron a este fenómeno, a la incapacidad de predecir qué es lo que ocurría en la zona del visible, la catástrofe ultravioleta, porque la ley de Rayleigh y Jeans, la única conocida hasta ese momento, era incapaz de predecir cómo se formaban estas curvas a una determinada frecuencia. Por lo tanto, esta ley era válida para frecuencias altas. Fíjense, válida para frecuencias altas, porque cuando la longitud de onda tiende a cero, la radiación tendía a infinito, y válido para frecuencias bajas hasta por ahí nomás, porque había otras temperaturas para las cuales, ¿no es cierto?, la curva no se ajustaba con esa tendencia hacia el infinito que marcaba la radiación que iba a tener a medida que aumentara la longitud de onda desde la zona del visible, ¿no es cierto?, hacia valores superiores. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? La discrepancia entre las observaciones experimentales de la radiación térmica y las predicciones que podía hacer la teoría clásica, que estaba limitada a la ley de Rayleigh y Jeans, llevaron a Planck a concluir que la energía de un sistema de cargas que oscilan como osciladores armónicos, y ya vamos a ver qué son los osciladores armónicos, solo puede ser un múltiplo entero de una cierta cantidad finita de energía. O sea, ¿qué era lo que él estaba planteando? Lo que él estaba planteando era que no podía, ¿no es cierto?, existir una cantidad de energía que fuera infinita. Por lo tanto, la energía debía estar cuantizada. Y estas ideas similares fueron explicadas por Einstein para hablar acerca del efecto fotoeléctrico, tomadas por él y tomadas por Bohr, para hablar acerca de los espectros del átomo de hidrógeno.
y esto permitió iniciar la mecánica cuántica. Aquí vemos entonces la dirección a la catástrofe ultravioleta, imposible, ¿no es cierto?, de modelar a través de Rayleigh y Jeans, y la propuesta del físico de Max Planck, en el cual él propone que la energía se encuentra cuantizada de acuerdo a un valor que él llamó la constante, ¿no es cierto?, de Planck, que tiene el valor de 6,626 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Aquí nosotros podemos observar esta fórmula que mide esta energía por unidad de volumen y por unidad de longitud de onda, mientras que en los libros ustedes van a encontrar esta, que busca expresar la energía por unidad o densidad de área. Cuando vean las prácticas con la profesora, ustedes van a poder trabajar con estos fenómenos de radiación de cuerpo negro.